buenos días. Quiero que conozcan estas tres personas ahí en pantalla, por favor, y me cambian la imagen de los televisores al canal 5, por favor, porque si no hay una confusión. Ok, ya, hagámoslo ya, porque de otra manera, comienzo con pie izquierdo el programa. Quiero que conozcan a estas tres personas. Quiero que conozcan a estas tres personas que van en pantalla ahora mismo. Seguramente para la mayor parte de nosotros es la primera vez que escuchamos sus nombres. El de la izquierda, Daron Acemoglu. El del centro, Simon Johnson. Y James Robinson, el de la derecha. Así como dice el título. Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson ganan el Premio Nobel de Economía por sus estudios sobre la desigualdad de las naciones. Esta es la razón importante que tuvo la Academia Sueca para otorgar el premio. Y por favor, les pido con todo respeto su atención al contenido breve de esta lectura. La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido otorgar el premio Premio Nobel 2024 a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan la prosperidad. Según ha destacado la institución, los galardonados este año han demostrado la importancia de las instituciones sociales para la prosperidad de un país y han ayudado a comprender por qué las sociedades con un Estado de Derecho deficiente e instituciones que explotan a la población no generan crecimiento ni cambios para mejor. En este sentido, los trabajos de los galardonados han demostrado que una de las explicaciones de las diferencias en la prosperidad de los países son las instituciones sociales que se introdujeron durante la colonización, que para la academia es una razón importante de por qué las antiguas colonias que una vez fueron ricas, ahora son pobres y viceversa. Algunos países quedan atrapados en una situación de instituciones extractivas y bajo crecimiento económico. La introducción de instituciones inclusivas crearía beneficios a largo plazo para todos, pero las instituciones extractivas proporcionan ganancias a corto plazo para las personas en el poder, explica. Reducir las enormes diferencias de ingresos entre los países es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Los galardonados han demostrado la importancia de las instituciones sociales para lograrlo, ha destacado Jacob Svensson, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas. Daron Acemoglu, nacido en 1967 en Estambul, Turquía, es profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Igual que el británico Simon Johnson, nacido en 1963, mientras que James Robinson, nacido en 1960, es profesor en la Universidad de Chicago y publicó junto a Acemoglu en 2012 el influyente libro ¿Por qué fracasan los países? Son menores que nosotros, don Julio Raudales, los tres. Yo en eso estaba pensando, Dios mío, digo yo. Ni Robinson ni Johnson son menores que yo, por lo menos. Yo admito que cuando estaba leyendo las edades de estas personas, dije, caramba, Messi, son menores que este servidor que lee. Lo interesante es que son congéneres, ¿no? Que son de nuestra generación. Hay uno que es de mi generación, que es James Robinson. Sí, James Robinson, nosotros somos muchachos de la misma generación, más o menos. Nosotros somos congéneres. Ya todos ustedes están arriba de los 60. ¿no? Arriba de los 60, pues. Yo acabo de entrar por la puerta grande. Ninguno se escapa aquí de los 60, comenzando por Claudio Salgado. Del sexto piso, dice. Lo acepto. Ah, claro, ¿y quién no lo va a aceptar? Yo lo acepto también. Con mucha hidalguía. Muy bien. Con mucho honor. Vamos a ver.
Sigamos. El Nobel de Economía no forma parte del legado de Alfred Nobel. Así es. ya que fue establecido en 1968 por el Riksbanken, el Banco Central Sueco. Ah, mire, todos los días aprende uno algo. El Nobel de Economía no forma parte del legado de Alfred Nobel, o sea que este premio de ellos... Es el premio del Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel. Ah, bueno, entonces voy a rectificar y admito que al principio no leí toda la frase porque dije yo me voy a equivocar en la pronunciación. Pero se acepta que es un Nobel. Es el premio Nobel de Economía. El Nobel de Economía. Le dicen. Pero es en rigor se llama el premio del Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel. No, en rigor así se llama y así viene redactado en esta nota. El importe del premio completo en 2024 asciende a un total de 11 millones de coronas suecas, o sea, 960.140 euros, casi $1 millón para cada uno. Sí. No, para los tres, creo. Es para los tres. Bueno, en sus primeras declaraciones posteriores al anuncio del galardón, el hombre que ven ustedes a la izquierda de la pantalla, Dairon Acemoglu, el más joven, él sí es jovencito, ha reconocido desde Atenas estar encantado, conmocionado, sorprendido con la noticia que le ha supuesto un verdadero shock y un honor. Uno nunca espera algo así, ha admitido Acemoglu, cuyo nombre ha estado en los últimos años en las quinielas para el Nobel. Creo que fue Napoleón quien dijo que cuando uno entra en la escuela de cadetes, sueña con convertirse en general, pero no en presidente o rey, ha añadido. En cuanto a las razones que la Academia Sueca ha esgrimido para conceder el galardón de este año, el economista ha defendido que los países que se democratizan a partir de un régimen no democrático terminan creciendo en unos 8 o 9 años más rápido que los regímenes no democráticos, aunque ha advertido que la democracia no es una panacea. Exactamente, no es suficiente. Este párrafo lo leí 3 veces para comprenderlo bien y lo leo por una 5ª vez. La anterior fue la 4ª. En cuanto a las razones que la Academia Sueca ha esgrimido para conceder el galardón de este año, el economista ha defendido que los países que se democratizan a partir de un régimen no democrático terminan creciendo en unos 8 o 9 años más rápido que los regímenes no democráticos. ¿Qué cosas? Esto es para analizarlo hoy. En ese sentido ha recordado que introducir la democracia es muy difícil y en particular en sociedades ya polarizadas. Las elecciones pueden conducir a resultados de corta duración que a veces no son de naturaleza democrática, en el sentido de que un partido gana el poder e implementa las cosas de manera autoritaria, mientras que hay vías por las que los países no democráticos pueden realmente crecer. Es algo que Jay Robinson y yo hemos enfatizado mucho en nuestro libro. ¿Por qué fracasan las naciones? Lo que llamamos crecimiento extractivo, ha explicado Acemoglu, en referencia a que estos países pueden movilizar rápidamente recursos para sus sectores y empresas existentes, lo que puede conducir a una recuperación del crecimiento. Sin embargo, el economista de origen turco ha defendido que este tipo de crecimiento autoritario es a menudo más inestable y no suele conducir a una innovación muy rápida y original, añadiendo que si bien China es un desafío, bajo su perspectiva, estos regímenes autoritarios, por diversas razones, van a tener más dificultades para lograr resultados de innovación sostenibles a largo plazo. Eso es lo que quería contarles para introducir el tema de hoy. ¿Por qué le dieron este premio de Nobel de Economía a Dairon Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson? A mí me parece interesante, sobre todo hay una frase de James Robinson cuando él señala que la desigualdad y la pobreza de América Latina está arraigada en el colonialismo y en la explotación de los indígenas. Entonces me parece a mí que abordar ya el tema de la desigualdad y la pobreza y enfocada directamente a América Latina me parece que es correcto. Bueno, muchas gracias, Claudio.
Y esta es la pregunta que tenemos hoy. Ya están viendo los panelistas, don Julio Raudales, don Claudio Salgado, don Guillermo Matamoros. Y se nos va a unir más adelante Ricardo Matamoros. Ya está cerca Ricardo Matamoros, ¿verdad? Es el director de investigación científica de la universidad. Y Roberto Lago me pidió una conexión también breve desde los Estados Unidos más adelante. Esta es la pregunta que tenemos para todos ustedes, porque yo entré a este set hoy en la mañana y con todo el respeto y admiración que le tengo a los panelistas, les digo, siento que estamos dando vueltas en círculo desde hace décadas. Así me sentí en la mañana hoy, máxime después de leer el contenido de la información derivada del Premio Nobel de Economía para estos 3 economistas. Años, décadas analizando lo mismo. La depreciación de la moneda, la inversión extranjera, la economía, que crecemos a 3.5 y que para realmente prosperar debíamos tener un crecimiento sostenido entre 7 y 8% por lo menos durante una década, que decrece la inversión nacional y extranjera, que se reducen las exportaciones, que tenemos reservas internacionales para 8 meses de importaciones en un gobierno, pero que después, ¿de qué sirve tener ese montón de dólares en el Banco Central? Suficiente con tener reservas para 3.5 meses de importación, años de estar debatiendo lo mismo, y el país cada vez empobreciendo. Y la gente dividiéndose, y la gente prejuiciándose unos con otros. Por debatir lo mismo. Porque cuando está un gobierno, algunos son amigos, cuando llega otro gobierno, ya no son amigos. Y entonces llegué con esa reflexión y Claudio me quedó viendo, ¿y qué le pasa? ¿Y por qué me lo está diciendo a mí? No, él lo estaba diciendo a Claudio. Yo vine con esa expresión. Siento que estoy repitiendo lo mismo, les digo. No, y con todo respeto, porque sé que vamos a tener un diálogo muy reflexivo. Por eso la pregunta esta mañana en Frente a Frente. ¿Y nuestra economía por qué va de fracaso en fracaso? Siempre nos hace falta algunas letritas ahí. ¿Y nuestra economía por qué va de fracaso en fracaso? ¿Alguien que nos explique, por favor? ¿Y nuestra economía por qué va de fracaso en fracaso? Alguien que nos explique, por favor. Y vamos a comenzar con los 3 economistas que tengo aquí en el set inmediatamente después de la pausa comercial. Miren, claro que no vamos a consumir el tiempo para analizar esto, porque entonces nos quedamos sin analizar las cosas puntuales que traemos en agenda hoy. Seguramente habrán comentarios generales sobre este contenido de lo que dijeron los ganadores del Premio Nobel de Economía. Pero comencemos con Sara Carranza y la depreciación de la moneda. La moneda cerró ya oficialmente. Ya hoy la venta está a 25.0054. ¿Sí? 25.0054. Entonces se está depreciando la moneda. Yo como no soy economista, cuando escucho a Julio que dice necesitamos la depreciación, digo yo, pero ¿por qué Julio habla de que necesitamos la depreciación? Si al final eso me impacta a mí como consumidor. Claro, lo dice un inexperto en economía. Digo yo, porque Julio quiere que para comprar $1 gastemos más lempiras. Porque algo entiendo, la gente que importa entonces invierte más lempiras. Pero no se queda con ese golpe. ¿A quién se lo traslada, cree usted? Cada uno de nosotros, aunque defendamos la depreciación. Entonces yo desde mi neófita información económica me pregunto, ¿y por qué Julio defiende que se deprecie la moneda? Cuando eso al final me perjudica. Digo yo, alguna razón hay científica, económica para esto. Y debe haberlo, pues. Solo que yo no lo entiendo. Pero esta mañana, al igual que usted, lo quiero entender. Sinceramente lo quiero entender. ¿Y por qué es bueno que se deprecie la moneda? Vamos a ver qué nos dice Sara Carranza.
La moneda se depreció hasta los 25 lempiras por dólar, tras acumular una pérdida de 22 centavos en lo que va del año, y el primer efecto negativo es un aumento en los precios, una medida dolorosa que busca corregir los errores de las autoridades que mantuvieron fijo el tipo de cambio. Ya traducido al lempira, esto hace que los precios también tengan que aumentar, y lo hemos visto en algunos bienes, servicios que han aumentado su precio debido a estos deslizamientos que hay en la moneda, y de una u otra manera esto erosiona el poder adquisitivo y aumenta el tema de la inflación. También incrementa el costo de producción y operación de las empresas porque se requieren más lempiras para comprar los mismos productos y servicios que se pagan en dólares. Afectan al final a la comunidad en general, al país en general, porque no es al empresario en sí, sino a la población en general, ¿verdad? Porque los costos de producción, los costos de importación se vuelven mucho más altos. Al final, la depreciación de la moneda se puede sentir cada vez que los hondureños van a los mercados a comprar sus alimentos, ya que más del 70% de los productos agroalimentarios son importados. El costo del lempira frente al dólar en ese sentido va a tener un efecto completamente directo dentro de lo que es el sector agropecuario. Eso va a encarecer lógicamente los costos de producción y definitivamente el costo que va a tener en la canasta básica, que es uno de los mayores problemas, ¿verdad?, que podemos ver en un futuro en el efecto hacia el consumidor. Por otro lado, la depreciación beneficia a los exportadores y las familias que reciben remesas, pero al ser un país altamente importador es mayor el impacto negativo, y la única forma de remediarlo es que se produzca y se exporte más, porque hasta ahora la economía hondureña se sostiene por las remesas familiares. Sara Carranza, Telenoticias. Bueno, entonces primero salgamos de la ignorancia que tenemos muchos, que cuando escuchamos defender la depreciación de la moneda, nos preguntamos, ¿y por qué defienden la depreciación de la moneda? Si al final esto impacta en los consumidores, y creo que la mayoría deberíamos ser objetos del beneficio, pero si vamos a pagar más por lo que consumimos, a raíz de que los que importan gastan más lempiras para convertirlos en dólares y traer insumos, hay algo ahí que no me cuadra y que quisiera hoy que nos sacaran los economistas de esas contradicciones. Y comencemos con don Julio Raudales. Julio, y lo digo con todo respeto, aquí estamos entre profesionales, usted es economista, yo periodista, que podemos debatir sin enojarnos, sin descalificarnos. ¿Por qué es en esta coyuntura importante que se deprecie la moneda, que compremos con más lempiras un dólar? A ver, primero aclarar que no es que yo quiera o que algunos economistas quieran que la moneda se deprecie. Yo creo que hay un consenso de que es importante tener una moneda fuerte. Siempre es importante tener una moneda fuerte, pero yo creo que es crucial primero que nos aclararnos, entender con precisión que lo más importante en la economía no son estos factores que nosotros llamamos factores nominales, sino que son los llamados fundamentals, lo que los economistas llaman los fundamentals de la economía. Es decir, la producción, el consumo, la inversión, que son los elementos que generan bienestar en el país, ¿verdad? El empleo, la inversión, las posibilidades abiertas que tengamos de consumir en libertad. Entonces, estos otros elementos como la tasa de interés, como la misma moneda nacional, como la moneda extranjera, son elementos que coadyuvan, que son cruciales para que los fundamentals funcionen bien. O sea, el consumo, el trabajo, el ingreso, la inversión van a funcionar bien en la medida en que también funcionen bien estos otros elementos adicionales que son nominales. Es que ayer yo venía con don Miguel. ¿Quién es don Miguel? Don Miguel es un carpintero humilde que vive en la aldea de Támara. Y lo traía en mi carro. Veníamos a comprar una madera para hacer un mueblecito pequeño. Gasté como 1,200 lempiras en comprar unas 3 tablas de cedro. Y entonces, imagínese, me dice don Miguel, ahora tener que, porque a él le mandan unas remesitas, su familia de los Estados Unidos, tener que gastar más lempiras, dice, para adquirir un dólar. Y el hombre venía así con la cabeza, ¿ve? Que no entendía.
No entendía. Entonces, yo quiero que hoy los panelistas presentes, que todos son pedagogos, todos han enseñado economía a diversas clases en diversas universidades, nos expliquen de la manera más sencilla algo que no entiende la gente. Ok, entonces te cierro. Ok. ¿Qué es lo que sucede entonces, Renato? ¿Qué es lo que ha estado pasando en el país? Es el tercer año consecutivo, y esto yo no lo había visto nunca, y yo me llevo estudiando economía, yo estudio economía todos los días, y es la primera vez en que yo veo que durante 3 años consecutivos las exportaciones están cayendo. O sea, yo he visto que se debilitan los fundamentos de la economía de Honduras porque las exportaciones bajan, el crecimiento en las exportaciones cae. Es decir, el año pasado, o por ejemplo, en el año 2005 tuvimos un nivel de un crecimiento de las exportaciones en 5% y el siguiente año pasó a 3%. Eso yo lo entendía. Pero es la primera vez que durante 3 años seguidos, por lo menos en los últimos 30, 40 años, yo veo que las exportaciones caen sistemáticamente, ¿verdad? Hemos tenido también un crecimiento en las importaciones, no tan elevado, pero las importaciones están creciendo, las exportaciones están bajando. La brecha comercial del país se está expandiendo entonces. ¿Y quién puede hacer entonces, ya para pasarlo a don Miguel? A don Miguel, correcto. Don Miguel está comprando más bienes que son importados. Yo te lo digo en lo personal, Renato. Yo compro naranja porque me gusta beber jugo de naranja en la mañana. Ahorita en la mañana me hice mi jugo de naranja. Yo compro naranjas. Voy al supermercado. Creo que todos los que estamos aquí vamos al supermercado. Y compra chilenas. Y compro naranjas californianas. Porque valen casi lo mismo. Fíjate, con la bolsita de naranjas californianas, con 2 naranjas me hago un vaso de jugo. Con las naranjas de Sonaguera, necesito 4 naranjas para hacerme ese mismo vaso de jugo. Y quizás las naranjas chilenas son un poco más caras, pero solo 2 me sirven para hacerme el mismo vaso de jugo. Entonces, ¿qué hago yo? Cambio mis preferencias y me voy y compro las naranjas amarillas. Eso lo compro en dólares. O sea, para comprar eso se necesitan dólares. Sí, tú lo compras en lempiras, Sí, pero quien lo importó gastó en dólares. Sí. Y algunos dirán, pero ¿cómo es posible que compren naranjas chilenas? Bueno, por alguna razón los importadores de naranjas están comprando naranjas chilenas o naranjas californianas o naranjas de Florida. Por alguna razón, porque se venden. Eso, para poner un simple ejemplo, está haciendo entonces que la demanda por bienes importados esté creciendo mucho más rápido que la producción interna. Y eso el Banco Central únicamente lo puede salvaguardar poniendo de sus reservas. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos nuestras importaciones con las exportaciones, ¿no? Y con las remesas también, que son las 2 principales fuentes. La tercera es la inversión extranjera directa, que es muy poquita en Honduras. Estamos hablando de un nivel de exportaciones más o menos de entre 10 y 12 mil millones de dólares anuales. Estás hablando de un nivel de remesas que anda más o menos en 8 o 9 mil millones de dólares, pero un nivel de inversión extranjera directa que apenas es de 1.000 millones, cuando es bueno. Y lo otro son los préstamos que sobre todo, pero también el sector privado hace, pero sobre todo el gobierno, que anda más o menos entre 1.500, 2.000 millones de dólares por año. Esas son las fuentes de dólares, las 4 fuentes principales de dólares que nosotros tenemos. Aquí no hay mercado de bolsa de valores ni nada de eso. Entonces, esas son las 4 fuentes. Pero si las importaciones superan eso, la única forma que tenemos para pagar esa diferencia es que el Banco Central ponga de sus reservas. El Banco Central por eso tiene reservas, para salvaguardar el valor de la empira. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En esta coyuntura, el Banco Central ha mantenido de forma, y no es la única vez que se ha hecho, de forma artificial el tipo de cambio, bajo, no lo deja crecer. ¿Y cuál es el precio que se paga? Que entonces, si el tipo de cambio no se deprecia, yo voy a seguir teniendo incentivos para comprar bienes importados. La naranja californiana se va a ver más cara. Se va a ver más cara y yo digo, no, mejor me compro la naranja de Sonaguera, ¿verdad? Entonces, le estoy dando un incentivo cuando se deprecia la moneda. No estoy diciendo que hay que devaluarla por devaluarla. Estoy diciendo cuando adquiere el valor
real, el que debería tener en el mercado. Entonces yo le estoy dando incentivos a la gente para que compre más bienes hechos en Honduras. Entonces tú lo que me estás diciendo es que el país debe producir más y producir de calidad. Entonces, para consumir lo que producimos. Renato, y en resumen, y con esto cierro porque yo sé que mis colegas acá acumulan mucha sabiduría al respecto también. Sobre todo Claudio, que trabajó en el Banco Central tanto tiempo. El secreto aquí, Renato, es buscar formas en que el país sea más productivo en todo sentido. Los economistas dicen que hay dos tipos de bienes, los bienes transables en el mercado internacional y los bienes no transables. Y hay todo un modelo ahí, que yo sé que Memo, los dos matamoros que tengo aquí enseñan mucho en la universidad, el famoso modelo de transables y no transables, el modelo sueco, ¿verdad? Que dice que lo que hay que hacer es fortalecer estos dos sectores, el sector de bienes no transables, que son los servicios, ¿verdad? Fundamentalmente, y los bienes transables internacionalmente también. Hay que fortalecer los dos, pero para eso el país tiene que hacerse más productivo. Y si nosotros nos hacemos muy dependientes de estar comprando solo cosas de afuera, nuestra producción se cae y ahí caemos en otra enfermedad que también dicen los economistas que se llama la enfermedad holandesa y que la padecen, por ejemplo, Venezuela. Te pongo un caso concreto. Venezuela padece la enfermedad holandesa. ¿Por qué? Tiene un bien exportador que lo saca facilito, correcto. Entonces depende solo de ese bien y dejan de sembrar, la gente se vuelve haragana, ¿verdad? Porque no quiere trabajar, porque no quiere producir internamente. Y ahí están los resultados de Venezuela. Exactamente. Entonces, aquí más o menos ha pasado algo similar desde el 2000, desde el huracán Mitch. Y es que hay una suerte de enfermedad holandesa. Cuando vos vas, yo me acuerdo que una vez yo estaba en Tela con mis hijos, hace muchos años, estaban pequeños mis hijos, y fui al banco de Tela porque se me perdió mi tarjeta de débito y cuando dije, voy a ir al banco a que me la restauren, ¿no? Cuando voy, encuentro un montón de gente en la calle del banco. ¿Y esto qué? Digo, esta gran cola. La gente estaba esperando la remesa. No estaba trabajando, estaba esperando la remesa. Vamos a ver si lo entendí. Con mantener un tipo de cambio así, fijo, lo que provoco es estimular más las importaciones. Estimular más las importaciones. O un tipo de cambio artificialmente bajo. No, correcto, es lo que estoy diciendo, sí. Es lo que estoy diciendo. Estimulo más las importaciones. Pero si no producimos lo suficiente para exportar, entonces llega un momento en que el Banco Central tiene que utilizar los dólares en reserva, por eso es que ha venido decreciendo la cantidad de reservas internacionales, para satisfacer esas importaciones. Porque no estamos produciendo lo suficiente para exportar y traer dólares. Vivimos de esos 4 factores que dice Julio. Y el temor es gastar nuestras reservas simplemente para satisfacer importaciones. Si las teníamos, ¿en cuánto teníamos las reservas hasta hace unos 2, 3 años? 8.000. ¿Y en cuánto las tenemos ahora? 6.800. Y todos los días viene Sarita Carranza, mire que las reservas bajaron 10, 12 millones de dólares en esta semana. Viene la siguiente semana Sarita Carranza, nuestra especialista en economía, mire que bajaron 20 millones de dólares esta semana. Oíme, Sara, le digo, yo he escuchado que es suficiente tener reservas para 3.5 meses de importaciones, pero si seguimos así, no solo vamos a llegar a garantizar 3.5 meses de importaciones, sino que vamos a seguir bajando. ¿Cómo paramos esto? Le pregunto. Produzcamos más y exportamos más. Ay, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no creamos las condiciones para producir y exportar más? ¿Dónde está el kit del asunto? Esa es la respuesta siguiente que viene de nuestros expertos economistas. Ya se sumó Roberto Lagos, pero primero la pausa comercial. Ahora sí voy a pedir más brevedad en las intervenciones. El moderador mismo se va a contener en las preguntas porque sean más cortas y que nos dure lo que resta para explicarle todo esto a la población. Sigue Claudio Salgado en el uso de la palabra después de la pausa. Que aparezca la pregunta para que la gente entienda, los que se suman hasta ahora, por qué responde así las personas. Sencillo, hasta hoy los empleados públicos se llevan sueldazos que no van con la realidad de Honduras. Cada diputado nos cuesta 10.5 millones al año entre sueldo, subsidio y el extra que les da redondo. Eso no puede ser en un país con tantos pobres, pero suben impuestos más bien. Sigamos. Oscar Cantarero, la verdad aquí quien pierde es el pueblo hondureño y quienes ganan son los empresarios. Ellos comen y duermen, pero el pueblo come algarrobas. Vamos como el cangrejo, los empresarios están explotando el país y para ellos no valemos. Rosa Reyes, fácil, solo incompetentes y ladrones han gobernado.
Buen día, dice Samantha. La gestión de Xiomara Castro ha demostrado que con decisiones bien enfocadas se puede impulsar el crecimiento económico. Lo vemos, pues. Lo vemos desde hace tiempo, con varios gobiernos, liberales, nacionalistas. Y actualmente hay crecimiento económico. ¿Cuánto está el crecimiento económico ahora? Para este año 3%. ¿Y en años anteriores en cuánto lo hemos tenido? Nunca ha subido arriba del 6%, salvo... Bueno, los datos son duros e irrefutables. No crecemos económicamente. Actualmente la economía se está fortaleciendo poco a poco gracias a las políticas que se están implementando, pero los que han contribuido a la economía caiga son los gobiernos nacionalistas que han robado y nunca les importó fortalecerla, dice Christopher. Y leamos 2 mensajes más. El gobierno de Xiomara está dando frutos y fortaleciendo nuestra economía en tiempos de incertidumbre. Y Sebastián Aguilar opina, Renato, aquí te dejo para que mires la comparación. Devaluación del Empira 1989-2024. Vamos a ver. Quítenme el rótulo, por favor, para comprender bien este cuadro. Interprétamelo, por favor, licenciado Matamoros. Sí, el gráfico lo que dice es cuánto se devaluó en lempiras respecto al dólar. Dice que en el gobierno de Callejas el dólar se incrementó 7.4 lempiras respecto al dólar, en el de Reina 3.68, Flores 2.57, en el gobierno de Maduro 3.35, de Mel solamente 2 centavos, Pepe 1.47, de Juan Orlando 4.16 y el actual gobierno, en lo que va del gobierno, 29 centavos. Sí, y en las últimas semanas, sé que se ha materializado esa depreciación. Roberto Lagos lo voy a tener y a Roberto le preocupa porque dice que se está haciendo esto simplemente porque lo exige el Fondo Monetario y que quieren un préstamo como de 250 millones de dólares. Entonces él tiene la sospecha de que al final esto se haga simplemente para conseguir ese dinero, pero que no sea sostenible en el futuro cercano el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya lo vamos a escuchar. Esta depreciación de la moneda tiene una causa. Claudio Salgado. Bueno, Renato, mis primeras palabras quiero señalar que no debemos de politizar este tema, por lo muy sensitivo que es para la economía nacional. Yo creo que hay que decirle a la población, a los inversionistas y a todos los depositantes que se ha devaluado, es cierto, pero no de una forma abrupta, porque da la sensación como que se ha devaluado más allá del 2%. Quiero decirle que en mayo y en junio de 2020 ya habíamos alcanzado los 25 lempiras por $1. Entonces no es nada nuevo, no es nada histórico. Ahora, también quiero señalar de que lo que todos los países del mundo, todos, economías avanzadas, y nosotros también protegemos el tipo de cambio precisamente por eso. Aquí la verdad que la teoría económica señala de que uno debería dejar flotar la moneda y que sean las fuerzas del mercado el que estipule el tipo de cambio. Pero eso ninguna economía lo cumple. Ni los Estados Unidos, ni Alemania, ni cualquier país latinoamericano, todos hacemos intervenciones para que el tipo de cambio no se deslice abruptamente. Yo creo que en ese sentido es lo que se ha hecho hasta ahora. Y por otra parte también quiero señalar que sí, porque los efectos que tiene la devaluación en una economía vulnerable como la nuestra son bastante perversos, pues, porque aquí va a subir todo, o sea, va a subir, si tenemos una devaluación abrupta, va a subir el combustible, los insumos, va a subir todo, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que se ha seguido una política de devaluación gradual y no necesariamente porque en respuesta a lo que el Fondo Monetario señala, no, yo creo que Honduras es muy soberano en cuanto a manejar su política cambiaria y realmente ahora que se ve que el riesgo inflacionario ha disminuido, entonces creo que Banco Central ahora por eso ha incrementado un poco más la devaluación en estos días. Yo creo que nadie de los que estamos aquí podemos señalar de cuánto va a ser la devaluación a final del año, puesto que el tipo de cambio depende de 3 variables. Fundamentalmente depende del diferencial de inflación interna y la externa. Lo otro que depende también de cómo está el nivel de reservas internacionales, que en este momento está en 4.3 meses de importaciones, que sobrepasa el estándar internacional de 3.5 meses de importaciones.
Y el otro variable que se mide es cómo está la devaluación en Honduras y cómo está la devaluación con nuestros socios comerciales. Entonces significa que estas variables obviamente no las manejamos enteramente en Honduras, sino que depende del comportamiento externo. Coincido con lo que se ha señalado acá, que la mejor forma de proteger nuestro tipo de cambio es incrementando nuestra oferta exportable. Bueno, y eso es lo que tenemos que hacer conjuntamente el gobierno y el sector privado para mejorar nuestra oferta exportable y así poder tener una manera más sostenible de generación de reservas internacionales. Hubo un gobierno en que ha sido la mayor depreciación del Empira, que llegó a 25.42. Ayúdenme a recordar, vi el elemento informativo en el Heraldo, pero no lo recuerdo en este momento. ¿Lo recuerda, Claudio? ¿Cómo así? Que llegó a 25.42 el dólar. Antes de la pandemia. Sí. Ah, fue en la pandemia. Sí, no, antes de la pandemia fue eso. En la pandemia se revaluó el Empira. Sí. Antes de la pandemia había llegado a 25 por 1. En la pandemia se apreció el tipo de cambio. Pero además el 7 de mayo el tipo de cambio llegó de venta llegó a 25.0222. Y ¿De qué año? De 2020. Y se sostuvo en ese nivel hasta el 3 de junio de 2020, cuando alcanzó 25.0033. O sea que ya lo habíamos alcanzado en el 2020 en el gobierno de Juan Orlando Alvarado. Correcto. Dice, el Heraldo dice, desde ayer el precio de venta del dólar es de 25.0010 lempiras, cifra similar a la de mayo de 2020, cuando los hondureños pagaron 25.0042 lempiras. Sí. O sea que 4 años después volvemos a alcanzar el mismo nivel. O sea, han pasado 4 años para poder alcanzar el mismo nivel de devaluación, de dar 25 lempiras por un dólar. Entonces, Memo, lleguemos a una conclusión, que un factor para que esté pasando esto es porque nuestras exportaciones decrecen. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué seguimos en este mismo círculo vicioso? Bueno, creo que es una buena pregunta. Antes, yo creo que aquí hay profesionales que yo respeto mucho, colegas, a usted mismo, entiendo que está Roberto. Creo que debemos de ponernos el reto de buscar algo que sea positivo, porque el tema cambiario es un tema, la política cambiaria es un bien público. Entonces, dejar claro y entender que como medida de política tiene costos, beneficios, ganadores y perdedores. Pero que en ciertos momentos es necesario que la moneda se aprecie, en otras se deprecia, lo vimos en la pandemia. Por ejemplo, no me gustó o no me gusta el análisis a mí cuando se hace por gobierno. Sí, eso es malo. Por colores y se le ponen fotos. Ya le da un sesgo. Hagámoslo así. Y yo creo de que en este momento, bueno, la pregunta concreta suya, ¿por qué no sube? Hemos estado como país estancados en un nivel de exportaciones que no crece. La vocación exportadora del sistema productivo hondureño no es muy clara. Se ha concentrado probablemente en la parte norte, allá sí hay mucha inclinación exportadora, un poco la vinculación con el enclave bananero, tuvieron una visión más orientada hacia afuera. De allá para adentro fue más enfocada al mercado interno. Hubo visiones políticas, todo el enfoque de la integración, mucho por el esquema de la CEPAL, el esquema de sustitución de importaciones, sin duda alguna era un enfoque hacia adentro y probablemente eso condicionó mucho a gran parte del sector productivo. Yo creo de que se han adoptado ya medidas a lo largo de la historia para cambiar y orientarse más hacia afuera. Sin embargo, probablemente le hemos dado prioridad a una discusión estéril y le ponemos muy poco énfasis a la productividad. Casi no aparece en la discusión. Para competir en el mercado internacional es necesario, y para competir eficientemente,
que hayan empresas con altos niveles de productividad que le permitan competir con los chinos, por ejemplo. Ahora, pero como nuestro nivel tecnológico no nos permite alcanzar altos niveles de productividad, es muy difícil y es más fácil competir en el mercado local con niveles de protección. Yo creo de que hay que darle vuelta. Si bien es cierto, el mercado local es importante, pero es muy pequeño, no le permite que las empresas crezcan. Yo creería de que el tema, si bien es cierto, no es el único ni el más importante, pero tiene que estar bien definido y no asustarnos. En ciertos momentos la moneda se habrá de apreciar, en otras se tendrá que depreciar. Deben de haber mecanismos que funcionen con transparencia, porque nos guste o no, estamos en una economía de mercado. Entonces lo ideal es que este sistema funcione con el menor nivel de intervención posible, pero como dice Claudio, en cierto momento será necesario la intervención de la autoridad monetaria, del Banco Central. Por ejemplo, los chinos utilizan el mercado, el tipo de cambio, como lo utilizaron al principio, como un factor para hacerse muy competitivos. No devaluaban, sobredevaluaban. Los costarricenses tuvieron una estrategia que les dio resultado en la historia, en donde sostenidamente fueron depreciando la moneda, mini devaluaciones. ¿Quiénes? Costa Rica. Y obviamente la diversificación del sistema productivo costarricense fue impresionante y pudieron incursionar hasta en el nivel tecnológico. Y en Costa Rica, Ricardo estudió allá, ambos tenemos Costa Rica como segunda patria, en Costa Rica la discusión sobre el tipo de cambio hasta en los chiquitos, en la mirada, y que no sé cuánto, pero acá en el imaginario nacional la política cambiaria se resume solo en la devaluación. Y se ve de manera adversa. Y no, es porque hay demasiados pobres, porque no reducimos la pobreza, Memo. Entonces, la gente sabe que ya siendo pobre, teniendo pobre poder adquisitivo y que se devalúe la moneda, más sufre la gente. Es que ese es el punto. La política cambiaria no solo es devaluación. No, yo entiendo ahora, eso. Pero hay una visión, en el imaginario nacional se ha vendido una idea de que la política cambiaria es mala, y no, es un instrumento, va a tener ganadores y perdedores. Y le pongo el ejemplo, Renato, en las remesas son ganadores, los que reciben remesas son gente pobre, tal vez no los más pobres, pero son ganadores. O en el caso de Julio, el productor de naranja, si se deprecia, ganaría. ¿Por qué? Porque se hace relativamente más barato respecto a la naranja californiana. Yo acepto que cuando tienes una clase media fuerte y hay un país con menos pobres, que todo esto del tipo de cambio funcione de acuerdo al mercado, pero cuando tenés una clase media cada día más debilitada, yéndose a la informalidad y cada vez los pobres más pobres y creciendo el número de pobres, y no de ahora, si hemos vivido en las últimas décadas. Renato, pero eso es una visión reduccionista. Puede ser reduccionista, pero este hondureño reduccionista ve ese escenario también. Don Ricardo Matamoros, ¿qué piensa usted? Sí, para complementar un poco lo que hemos estado conversando, una forma de ver el tipo de cambio es como un precio. El precio que hay que pagar, en este caso, por $1. Entonces, como decía Julio, pues básicamente para poder tener dólares, ¿verdad? Aquí el juego es cómo generamos esos dólares. Lo que vendemos al exterior, las remesas que nos vienen, el endeudamiento o la inversión extranjera directa. Ingresan dólares a la economía y están disponibles. Y por el otro lado hay demanda por esos dólares para poder comprar los combustibles, los medicamentos, las prendas de vestir y ahora hasta maíz, granos, naranjas, etcétera, como lo que estamos diciendo. Entonces, si en un país, digámoslo así, si en un país entra permanentemente la misma cantidad de dólares que la cantidad de dólares que se gastan, que se utilizan, el tipo de cambio se va a mantener estable. En un país donde ingresan mucho más dólares, existen condiciones entonces para que se aprecie. Entonces significa que como hay tantos dólares, que si alguien me dice deme 25, no, voy aquí al otro lado
y lo voy a poder conseguir a 20, por ejemplo, si existieran suficientes dólares. Claro, claro. Ahora, el caso en el que estamos en Honduras, históricamente hablando, ¿verdad? No es de este gobierno y estoy muy de acuerdo con la postura de Claudio. Este es un tema de la realidad económica hondureña y no de gobiernos. No obviamente, exacto. Obviamente hay un tema de responsabilidad respecto a no haber atendido, a no atender este problema, esta enfermedad, digámoslo así. Entonces, obviamente, históricamente Honduras, al gastar más dólares de los que recibimos, entonces hay un tema, obviamente, en el cual, como no hay suficientes dólares, ¿qué tiende a pasar con el precio? A subir. Obviamente aquí los gobiernos tienen un poder de decisión, ¿no? El poder de decisión es en qué momento y de qué forma, ¿sí?, ese precio se va a regular. Y ahí es, como decía Claudio, el tema de la regulación, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay algo importante. Respecto a si el Banco Central tiene suficientes reservas internacionales, el Banco Central puede decidir de manera moderada, ¿verdad? Y de cómo lo articulo, si lo hago de manera abrupta o no. Yo sé, y aquí un poco de lo que decía don Guillermo hace algún momento, es el tema... Guillermo. ¿Qué puede ser el hijo de...? ¿Puede ser tu hijo? No, hombre. De la camada. Hasta el mismo apellido tiene. Es el tema, por ejemplo, de justamente de cómo lo ve el pueblo hondureño. Entonces el pueblo hondureño, por lo general, y eso aquí en parte nuestra clase política tiene la responsabilidad, es porque se ha manejado como la política cambiaria como un tema para ganar votos, ¿verdad? O para ganar popularidad, ¿no? Entonces hay un mensaje fuerte en decir, en mi gobierno o nosotros no devaluamos, por la sensación que le da a las personas y porque la gente no está haciendo esta reflexión. Ay, qué bueno el gobierno que hizo esto o aquello, pero en realidad lo que está haciendo ese gobierno, quien haga ese gobierno, lo que está haciendo es sacrificando entonces las reservas internacionales, ¿no? Porque no se ha solucionado el gran problema. Ahora bien, si usted devalúa demasiado, y aquí está siempre, con el tipo de cambio siempre va a haber ganadores y siempre va a haber perdedores. Si usted devalúa de más, eso significa entonces que todos los productos importados son más caros y entonces todos los consumidores nos vemos afectados. Pero por el otro lado, obviamente se pueden beneficiar los exportadores si hay condiciones, porque entonces pueden competir con el resto de los países. Porque por el otro lado hay población que dice, ¿y por qué no apreciamos el tipo de cambio? Pues si eso haría entonces que los bienes importados fuesen más baratos y eso beneficiaría a la población. Porque eso significaría que entonces nuestro café, nuestro banano, nuestros productos textiles que exportamos, que competimos con los otros países de al lado, de aquí cerquita, sí. Guatemala, Nicaragua, etcétera, haríamos nuestro café, esos productos más caros. Y por lo tanto entonces los compradores van a decir, no, ustedes están vendiendo muy caro y entonces tengo que comprar en los otros países. Lo que decía, por ejemplo, Claudio, un poco de que el tipo de cambio no depende, depende también del contexto internacional, del resto de nuestros competidores, ¿verdad? De que lo que están haciendo, cómo están sus monedas, etcétera. Y es, por lo tanto, algo que no depende necesariamente de si el gobierno lo puede hacer o no. Y finalizo mi reflexión con el tema de, obviamente, la solución, ya la hemos dicho, pasa entonces por cómo hacemos para vender más y agenciarnos más dólares. Perdón, aquí quería hacer una reflexión, es que estamos hablando de las aulas universitarias. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando la licenciatura, en la maestría, y uno hacía modelos, por ejemplo, del tipo de cambio, se proyectaba que hace más de 10 años el tipo de cambio en Honduras, si fuera solamente por nuestra situación, nuestro aparato productivo, hace años, en 2010 ya estaríamos arriba de 30 por dólar. No por quien haya gobernado, por estas condiciones que estamos diciendo. Lo que ha posibilitado que el tipo de cambio se mantenga, todos conocemos la respuesta aquí y el público también que nos está viendo. Las remesas. Que se han ido incrementando, que ha sido este gran bolsón que le ha estado generando, ¿verdad?, esta capacidad de tener dólares disponibles y que ha contenido, nos ha ayudado, ha posibilitado que el tipo de cambio entonces se mantenga como lo tenemos ahora. Sí, Claudio. Yo quiero dar un contexto más global, o sea, un poco de antecedentes históricos. Mire, en 1971 funcionaba el sistema financiero mundial, pero Estados Unidos, a raíz de que regó dinero, a raíz de la guerra del Vietnam, regó dólares por todo el mundo,
Y llegó un momento, por ejemplo, que el gobierno de Francia le dijo a Nixon de que le convirtiera esos dólares en oro. Nixon no tenía las reservas para proteger eso, para darle, proteger esos dólares, pues para devolverle. Entonces vino Nixon y señaló de que le ordenó al jefe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de que temporalmente suspendiera ese patrón oro. Ya llevamos más de 50 años. Más de 50 años. Totalmente. Entonces a nuestros países comenzaron aplicando esta fórmula de cómo fijar el tipo de cambio, sin tomar en cuenta las condiciones propias nuestras. Entonces nos impusieron que ahora nosotros debemos de hacer flotar nuestra moneda. Mire, a Honduras le fue mejor cuando estábamos al 2 por 1. Usted va a ver que la brecha entre exportaciones e importaciones era muy corta. Ahora, si usted revisa las cifras del Banco Central, va a ver que la brecha entre exportaciones e importaciones es inmensa y sigue incrementándose cada vez que devaluamos, incrementando. Nos vendieron la idea de que con la nueva fórmula íbamos a mejorar la competitividad, que íbamos a exportar más, que íbamos a mejorar nuestros productos. ¿Y qué es la realidad? Que definitivamente seguimos exportando lo mismo, de repente menos de lo que exportábamos cuando estábamos al 2 por 1. En Honduras hemos experimentado a lo largo, después de 1990, o mejor dicho, desde 1917 hasta 1990, tuvimos un tipo de cambio de 2 por 1. O sea, alrededor de 70 años. Después del 1990 hemos experimentado las diversas modalidades que hay de tipo de cambio. Hemos tenido tipo de cambio fijo, hemos tenido tipo de cambio liberalizado, hemos tenido tipo de cambio que se maneja dentro de una banda y realmente porque queremos proteger lo que usted señalaba, de protegernos de los efectos perversos de una devaluación. Porque sabemos el impacto que tiene la población, pues, en los salarios, que lo que estamos haciendo es exportando pobreza de los trabajadores, porque cada vez que devaluamos, lo que hace es perder el poder adquisitivo del trabajador. Entonces, es lo que estamos exportando, no estamos mejorando nuestra oferta exportable. Hay una gran diferencia entre las economías avanzadas que tienen una diversidad exportable, por ejemplo, en tecnología, que compensan la pérdida que podían tener en los productos agrícolas. En cambio, nosotros lo que exportamos son eminentemente productos agrícolas. O sea, el café, el banano, algo de camarón, algo de aceite de palma africana. Eso es lo que exportamos. Entonces, aquella idea que nos dieron de que nuestra economía iba a mejorarse, prácticamente los resultados señalan que no. Ahora, Claudio, yo me pregunto si ellos son los únicos responsables de que no seamos capaces de haber modernizado nuestro aparato productivo y exportar más. Yo me hago esa pregunta. ¿Son ellos los únicos responsables o internamente nos ha faltado a nosotros Don Renato, que contribuir? Ya está Roberto ahí. Vamos, Roberto. No, me parece interesante esa causalidad que explica Claudio Salgado, que dice que es el cambio de régimen cambiario lo que ha tenido impacto en las exportaciones e importaciones. O sea, me debería de elaborar más esa demostración para poder entenderlo. Eso es totalmente confundir a la población. En primer lugar, hay un elemento importante que es la apertura del comercio y de los mercados y la interconexión. Eso es lo que define básicamente que usted tenga que cambiar a un esquema, ¿verdad? De tipo cambiario. ¿Cómo es? O sea, nosotros al haber apertura de mercados, tiene que modificar su esquema. No es que el esquema de 2 por 1 benefició, mejoró nuestras exportaciones e importaciones. No, es la apertura del mercado. O sea, eso es totalmente, desde el fundamento, es incorrecto. Perdón que lo tenga que decir, pero no es correcto. O sea, es el fundamento principal de que hay apertura de mercados y entonces, por lo tanto, se tiene que definir un esquema, ¿verdad?, ante un mundo globalizado. Eso es la primera etapa. La segunda etapa, decir, ¿verdad? Me gusta mucho el tema del panel porque es propositivo con respecto al tema de productividad. O sea, ¿cómo mejoramos la productividad para exportar más
¿verdad? Para que nuestros productos sean mucho más productivos, para que podamos tener mayor ingreso de dólares, de divisas, y que no tengamos que depender de la remesa. Es una discusión importante y creo que merece un análisis profundo. Otro punto relevante es el tema de, ¿verdad? La crítica principal que yo he tenido es dos puntos, o sea, la inconsistencia y el cambio de postura, ¿verdad? O sea, yo no quiero decir con esto que deslizar es correcto o incorrecto, sino el tiempo en el cual se aplican los instrumentos de política monetaria para poder reducir los costos en la población. Yo pienso que ese es el tema clave de la discusión, o sea, ¿cuándo es el timing correcto para aplicarlo? Que la autoridad monetaria sea lo suficientemente independiente para decir, ¿saben qué? Este es el momento para incrementar tasa de política monetaria, este es el momento para realizar un deslizamiento de la moneda de acuerdo a la realidad del país. ¿Por qué? Porque como sus entrevistados lo dicen, dependemos de dos factores y dos elementos importantes. En primer lugar, nuestro diferencial de inflación con respecto a nuestros socios comerciales. Entonces, para darle un ejemplo muy sencillo a la población, dejando de lado el tema de las reservas, si el diferencial, ¿verdad?, con respecto a los Estados Unidos, para poner un ejemplo sencillo, supongamos que la inflación de Estados Unidos es de 2% y supongamos que la inflación de Honduras es de 5%, el diferencial es de 3%, automáticamente se le da una idea de cuánto debería ser el deslizamiento, de 3%, ¿verdad? Y lo que hemos visto en los datos, porque hay que basarnos en los datos, es que en los últimos años la inflación de Honduras ha sido mayor que la inflación de nuestros socios comerciales. Entonces, automáticamente ya esa medida ameritaba mantener los deslizamientos históricos del país. Segundo punto, acumulación de reservas. Ese benchmark de decir solo se necesitan 3.5 meses de importaciones es correcto, pero ¿cuál es el problema? Tenemos compromisos de pago de bonos soberanos. El país tiene que acumular reservas para poder cumplir con esos compromisos de pago de bonos soberanos. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que preocupa? Lo que preocupa es que hay tres canales importantes en la caída de las reservas. El primer canal, ¿verdad?, fue mantener una tasa de política monetaria alta en un momento en el cual no se debía. Eso provocó temas de arbitraje y que mucha gente decidiera poner su dinero donde le dan la tasa de interés más alta. El segundo canal fue el tema de las reservas, el tema de mantener un tipo de cambio de cierta manera planchado, como decimos, ¿verdad? O sea, para que lo entienda por hondureño, fijo. ¿Dónde se nota eso? La evidencia lo muestra. En la fórmula que utiliza el Banco Central, el cambio de fórmula del Banco Central para determinar el precio de la banda cambiaria, ¿verdad? Ahí hay un cambio porque el ponderador es asimétrico. ¿A qué me refiero? Que va más hacia contener el deslizamiento de la moneda. O sea, cuando uno revisa la fórmula, hubo un cambio importante de fórmula debido a la visión que se tenía de que no quiero deslizar y entonces, por lo tanto, tomo una decisión y esto fue un poco de mi manera de ver. No hay ningún criterio técnico que avale ese cambio, ¿verdad?, de banda cambiaria. Ese es el segundo punto y entonces, por lo tanto, generó esa caída de reservas. Y el tercer punto también es que, obviamente, en nuestro país, la estructura productiva, exportaciones e importaciones, importamos más de lo que exportamos, como nuestros compañeros lo han descrito. Entonces, eso tiene impacto. ¿Qué es lo que debe hacer la autoridad monetaria? Tratar de reducir los impactos o las distorsiones que generan los otros dos canales para tratar de mantener un nivel de reservas estable que nos permita salir. Yo le mandé una gráfica a Carlos Andino que yo pienso que es muy importante y es una comparación de reservas internacionales de los países de la región centroamericana. No sé si la tiene, se la mandé a usted también. Vamos, producción. ¿La tiene producción? Sí. Vamos a ver, vaya explicándola, ya la tenemos, ya va a aparecer en pantalla. Sí. Usted observa que todos los países de la región tienen niveles de acumulación de reservas internacionales más fuerte que el de Honduras y que la tendencia ha sido al incremento de esa acumulación de reservas, ¿verdad? En los últimos 2 años y 8 meses que tenemos. Y entonces, por lo tanto, vemos que inclusive el Nicaragua lleva una línea creciente en el tema de acumulación de reservas. El único país que su nivel de reserva se mira la pendiente para abajo es el caso de Honduras.
¿verdad? Entonces, mantener las reservas no se debe mantener solo por el benchmark que dan, que es 3.5 meses de importaciones. Las reservas se deben mantener porque tenemos compromisos de pago que tenemos que realizar en el futuro. Mire el caso, Honduras es la cuarta línea, la que usted mira que esa tendencia va para abajo. La última línea, mire que es Nicaragua. Mire cómo esa brecha en la acumulación de reservas se ha cerrado, ¿verdad? Pero mire los demás países de la región, ¿verdad? Los demás países de la región, el caso de Costa Rica, el caso, y ahí excluyo a El Salvador y Panamá. ¿Por qué? Porque son economías dolarizadas, ¿verdad? El caso de Guatemala, ¿verdad? El caso de Costa Rica, el caso de República Dominicana. Miren los niveles de reservas internacionales, cómo los tienen. Mire el caso de Honduras, que es la cuarta línea. Usted mire la caída, mire Nicaragua, cómo va. Entonces, la política monetaria, y eso es algo que quizás muchas veces nos cuesta entender, cómo hacemos política monetaria en Honduras, política cambiaria, es mediante la acumulación de reservas. Si usted acumula más reservas, ¿verdad? Entonces lo que usted genera es que va a tener, dado eso, un deslizamiento más pronunciado de su moneda, porque su política está orientada a eso. Pero hay que entender el racional de tener una política orientada a eso. Y es todos los compromisos que tiene el país. Somos una economía pequeña, abierta, que dependemos exageradamente de las importaciones, ¿verdad? Entonces, el tema es ser propositivos. Ya aprendimos las lecciones, ya aprendimos el tema de que se implementaron mal las medidas de política, ¿verdad? Y un tema yendo hacia el futuro, porque a mí me gusta un poco el tema de análisis prospectivo hacia adelante. El país, ¿verdad? Y en este caso el gobierno requiere de los recursos del Fondo Monetario, ¿verdad? Y los necesita estos préstamos. Y adicionalmente las autoridades anteriormente expresaron que quieren colocar bonos soberanos, ¿verdad? Entonces, para poder lograr una mejor tasa de interés, si desean esto, para poder obtener estos recursos, tienen que cumplir con los requisitos del fondo. No es por nada, no hay que ser ingenuos para entender que las discusiones con el fondo de las primeras 2 revisiones estuvieron paradas durante los primeros 6 meses del año, 7 meses del año, y que ahora el fondo va a retomar las 2 revisiones. ¿Por qué? Porque en el proceso se tenían que hacer ajustes, ¿verdad?, de las distorsiones que fueron generadas por el mismo gabinete económico, y eso lo tenemos que decir claro. Las distorsiones se están resolviendo, pero como los invitados lo dicen bien, hay ganadores y perdedores. El costo de aplicar medidas con mal timing, al final del día, el impacto se lo lleva el pueblo hondureño. Eso es un punto relevante y categórico. No es lo mismo deslizar en un año, porque la elasticidad, y esto lo saben mejor los economistas, en el largo plazo no hay tanta transmisión a precios que deslizar de forma más fuerte al cierre del año para poder resolver todo el retraso cambiario. Qué bueno que lo están haciendo, pero hay que reconocer, y uno tiene que ser enfático, genera costos en la población, se van a tener esos costos, ¿verdad? Ya lo vemos reflejado en las tasas de interés, el incremento, ¿verdad? Y algo importante, usted lo dice, y creo que lo dijo el licenciado Rosales, en economía lo más importante es el tema de los incentivos. Yo pienso, y eso yo lo aprendí mucho de Guillermo, ¿verdad? O sea, Guillermo, creo que cuando describe la economía en su descripción, el tema de los incentivos es lo más importante. Uno no puede ver la economía como que se mueve una única variable, sino que tiene que ver todos los canales de transmisión. Uno no puede analizar la economía ceteris paribus tampoco, es decir, solo viendo el impacto de una variable en un tema específico sin ver los demás efectos. Entonces, yo pienso que eso es relevante para poder tener una discusión de económica seria, para poder tener políticas económicas consistentes. Entonces, yo pienso que esa sería mi primera participación, don Renato. Renato. Sí. Mire, yo quiero volver a lo que yo planteaba al inicio. Esto debe servir sobre todo para adelante. Se estaba presentando una situación de pérdida de reservas. Todos los países hay un estándar ahí, dice países desarrollados 3 meses de importaciones, países menos desarrollados 5, pero puede moverse en el límite de 3. Entonces, estábamos en un proceso de pérdida de reservas. Viene el Banco Central y adopta la medida, independientemente que fue acuerdo con el fondo o no, ¿era necesaria o no era necesaria? Esa es la pregunta. Y viene el banco, la autoridad monetaria, el Banco Central,
y comienza un proceso de depreciación gradual, creo yo. Ahorita tal vez es correcto o no es correcto, lo ocupaba o no lo ocupaba. En mi punto de vista, la medida es correcta, porque nos permite cumplir con dos objetivos explícitos de la política monetaria. Uno, garantizar la competitividad de las exportaciones. Dos, proteger las reservas internacionales netas. Es que Roberto dice que él no está en desacuerdo con la medida, solo dice que llega tardía. Sí, que tratan de compensar toda la distorsión de estos 2 años pasados. Es interesante y hay que verla en la medida que lo que se hizo bien o lo que se hizo mal nos debe de servir de aquí en adelante. Pero no, por el momento que vive Honduras, debemos de ver hacia adelante. Llorar sobre la leche derramada no sirve, ¿no? No nos puede enseñar. Nosotros como economistas sabemos que lo que se hace bien o lo que se hace mal me puede servir ahora. Pero la pregunta es, la medida de reactivar el movimiento del precio base que se refleja en movimientos en la paridad cambiaria, ¿es correcta o no? Yo creo que es correcta. Ok, ¿y qué tanto debemos apretarnos la faja los... A ver, antes de eso... Pero dejen mirar una pausa comercial primero porque nos estamos atrasando. Claudio quiere intervenir, lo mismo que don Ricardo Matamoros. Sinceramente, este deslizamiento que no es el mayor en la historia del tipo de cambio de Honduras, no es abrupto, ¿no? Pero hay que decirle a la gente qué repercusiones puede tener a corto plazo en nuestra economía. Después de la pausa comercial. La presidenta Xiomara Castro llegó al poder a sacar a Honduras de la crisis económica que el narcodictador Jo nos había dejado, dice Dulce Cubas. Porque el empleo depende de maquilas que nunca han sido opción a largo plazo. Miren la pregunta abajo y las respuestas que está el público expresando. Nuestra economía va de fracaso en fracaso por los pésimos gobiernos que hemos tenido desde hace varios años. Estas personas no buscan de Dios para nada, pero sí buscan malas influencias para gobernar. Cuando busquen de Dios y se olviden del amor al dinero y al poder, todo cambiará. Carlos Estrada dice, la pregunta de la encuesta virtual es completamente antiperiodística. ¿Este Carlos es periodista? Yo creo que es periodista este muchacho. La pregunta de la encuesta virtual es completamente antiperiodística porque es una perversidad reducir la política económica de gobierno a la percepción no educada sobre la política monetaria, pero es más absurda cuando usan el calificativo espurio de fracasada, campaña negativa. Bueno, es la opinión y yo agradezco a todos los que nos están viendo y opinan. Imagínense que yo, porque opinen diferente, empiece a agredir a los que opinan. Entonces, ¿para qué invito a la gente a que vea frente a frente? No, yo respeto la opinión de Carlos Estrada. Se puede estar de acuerdo con él o disentir, pero entre gente educada se debate, no se descalifica, que es lo que estamos haciendo esta mañana. Vamos a las siguientes respuestas. Solo hay que ver quiénes nos gobiernan y la mitad para el comandante. Dice José Pérez. Pedro Alvarado, mi pregunta es, ¿qué dependencia del Estado no fue saqueada por la estructura criminal Partido Nacional? Eso es un fracaso y no volverán. Y seguimos. Leonardo Lara Suazo y las exoneraciones que se les dio a esos empresarios pirujos para crear empleo, ¿dónde están? Las invirtieron para comprar artículos suntuarios y no lo invirtieron para crear empleo. Sinvergüenzas, han vivido del Estado estos pícaros, dice el señor Leonardo. Andrés Bricio, el último mensaje de este segmento: es fácil criticar sin contexto. En el gobierno nacionalista la devaluación de la moneda fue masiva, pero con el gobierno actual apenas hemos tenido una microdevaluación. El fracaso es de los que saquearon este país. Y también yo quiero que ustedes nos entiendan a los periodistas, porque yo los escucho aquí que afirman todos los economistas aquí presentes que debemos crear certidumbre. Yo estoy de acuerdo en eso. Por eso mi pregunta esencial era, ¿cómo hacemos para que Honduras se vuelva más productiva? Este es un medio que hay que manejarlo bien. Si no se maneja bien, es un obstáculo para que Honduras se vuelva más productiva, porque... Memo, pero tampoco tú puedes obviar como periodista que hemos tenido más o menos en estos 2 años y medio, aunque la presidenta ya va a cumplir 3, un tipo de cambio fijo. ¿En cuánto se depreció la moneda antes de estas últimas semanas, antes de venir el Fondo Monetario Internacional? Claudio, ¿en cuánto se venía depreciando la moneda?
La depreciación en todo el gobierno de la administración. Antes de estas últimas 2 semanas, 3 semanas. 0.9. Bueno, entonces, 0.9%. claro, no deja de asombrar que en estas 2 últimas semanas hayamos tenido esa depreciación. Yo como periodista me pregunto, ¿y por qué en estas últimas 2 semanas? Porque antes de estas últimas 2, 3 semanas defendíamos el tipo de cambio prácticamente fijo. Es válida la pregunta, es una pregunta sin sesgo. No es politizar el tema. Pero no hubo tipo de cambio fijo. No, pero, Renato, pero se mantuvo. Estable, Sí. digamos, estabilidad en el tipo de cambio. Pero en estas últimas 3 semanas se depreció en cuántos centavos. Hubo más aceleramiento. Correcto. Eso podemos decir. Pero, Entonces, pero hubo, sí, no, en estos 2 años, 8 meses, hubo devaluación. Hubo devaluación. O sea, no podemos decir de que fue un tipo de cambio fijo. Acepto. Porque el tipo de cambio fijo. Acepto. El tipo de cambio fijo de aquí a diciembre, por ejemplo, porque cuando hablo de certidumbre, Claudio, yo digo, bueno, el Banco Central debe de mandar señales, debe señalizar cuál es la expectativa, porque es un tema de expectativas. Entonces, de aquí a diciembre, yo hice algunos números y yo miraba que el tipo de cambio puede moverse a 25.50, 25.30. Mucho. No De creo. aquí a diciembre. Pero por eso, no creo. ¿cuál es la señal? Menos de un centavo, menos de la mitad de un centavo. Eso estamos. Sí, yo te voy a decir por qué. Y ese es mi punto. Y en eso yo coincido mucho con Roberto Lagos. El problema acá es que no estamos siendo responsables ni ajustándonos a los elementos técnicos que se definen, ¿verdad? Y yo creo que es bueno entender la historia para esto. En el 95 se cambió el esquema cambiario en Honduras. Se definió el Carolyn Peg famoso. En el 94, la banda cambiaria. Y de ahí en adelante funcionó bien. Funcionó bien. Entre el 96, 97, que ya nos adecuamos bien al nuevo esquema, hasta el 2017 no había ningún problema. ¿Por qué? Porque esta es una banda que se define, como bien decía Claudio en algún momento, técnicamente, con 3 criterios. También los mencionó Roberto. El diferencial de inflaciones externa e interna, la canasta de monedas de nuestros principales socios comerciales y la cantidad de reservas internacionales que existen. Eso define el ancho de la banda, ¿verdad? Entonces, lo que te hace, te dice hasta dónde se puede deslizar la moneda. ¿Hasta dónde? Automáticamente. Nadie tiene que meter la mano ahí ni decir yo quiero que sea este el valor, sino que lo define esa banda cambiaria. Y bajo esos factores, ¿tú crees que la moneda debió depreciarse un poco más en estos primeros años? Sí, porque en este momento ese diferencial, ya lo mencionó Roberto también, el diferencial de inflación externa e interna se hizo más grande, ¿verdad? Porque la inflación hondureña creció, porque también las monedas de nuestros vecinos, que es importante eso, nuestros socios con los que competimos, también tuvieron su apreciación o su depreciación, ¿verdad? Y porque el nivel de reservas era lo suficientemente elevado. Entonces el tipo de cambio hondureño, debido a la situación de comercio que se daba, estaba sumamente apreciado. El empire estaba sumamente apreciado y debió haberse deslizado más. Pero ¿qué sucede? Y esto es bien importante, Renato. Entra la capacidad volitiva de las autoridades que dicen, no, fíjate que yo no quiero que se deslice la moneda, aunque lo diga la banda, yo no quiero que se deslice, la voy a mantener artificialmente baja, ¿verdad? Y entonces... Esas son distorsiones. Esas son distorsiones porque ya tenemos una regla que no seguimos. ¿Y por qué no la seguimos? Y yo voy a dar la respuesta acá, que Ricardo, Claudio y Memo, ese ha sido mi argumento toda la vida. No tenemos un banco central independiente. La política monetaria y la política cambiaria en este país la define el presidente o alguien detrás del presidente de la República, lo cual para mí es nocivo. Es nocivo y eso no va a cambiar mientras no hagamos que el Banco Central sea totalmente independiente, ¿verdad? Porque, fíjate en Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal ni siquiera conoce al presidente de la República. Ni siquiera lo conoce. No lo pone él, no lo pone el presidente. Ni se ha reunido nunca. ¿Por qué? Porque la política monetaria en cualquier país que sea serio tiene que ser absolutamente independiente. Eso es tan delicado que puede llevar a crisis tremendas en ciertos países. La no independencia del Banco Central Argentino durante los últimos 20 años, o durante los últimos 40 años, ¿verdad?,
es lo que ha tenido a ese país de bruces en este momento, ¿verdad? Y están intentando sacarlo. Entonces, darle independencia al Banco Central es crucial. Cuando yo estuve en la administración pública, yo se los decía a mis colegas y se enojaban conmigo. Yo les decía, cambien esa ley del banco, hagan el banco más independiente para que la política monetaria sea independiente. El banco tiene una buena estructura, es muy técnico, pero mientras tengamos directores del banco que son puestos por el presidente de la República, si tenemos un escritor, Renato, perdóname, pero de ahí de ese directorio hay 2 o 3 personas que saben. Había una muchacha que porque era la hija del presidente del Congreso la pusieron ahí. Y cuando le preguntaron al presidente del Congreso cómo pone a su hija sin experiencia en temas económicos de directora del Banco Central, él dice, ¿y qué? Si ella es mi hija, ella se lo merece, tiene los méritos porque es mi hija. Cuando nosotros tenemos un país tan poco serio como eso, y perdón, yo lo tengo que decir, cuando el presidente de la República o alguien asociado a la presidenta de la República llama a la presidenta o al presidente del Banco Central y le dice, mira, me cambias ese tipo de cambio porque no se puede depreciar, aunque la regla que se estableció del Carolyn Peck lo diga, entonces estamos mal, ahí es donde estamos mal, y eso es lo que tenemos que volver más serio. Yo te complemento, una fuente seria en relación a lo que estás denunciando, tú me dijo. ¿Y sabes qué le dijo cuando el presidente o la presidenta del banco le dijo, no, esto no puede ser? Recordá quién te puso en ese cargo. Y esas son las distorsiones estructurales en que hemos vivido históricamente nosotros y que nos tienen así. Esas milésimas de centavo con que se deprecia la moneda, ¿cómo afectan el poder adquisitivo ya de nuestra gente, licenciado Matamoros? Bien, mire, definitivamente en los próximos meses observaremos un incremento de precios, pero lo decíamos creo que en otro medio de esta misma corporación. Claro, lo que pasa es que el último trimestre, y no voy a decir para... ¿De este año? De este año, sí. De todos los años, de todos los años, correcto. Donde más consumimos, hay un tema de incremento de la demanda y siempre hay un incremento, hay una aceleración de precios de muchos de los productos. Y lo que pasa entonces, lo que vamos a experimentar es un efecto combinado, ¿no? Ese incremento de la demanda, pero al tener, aunque son algunos centavos, ¿verdad? Pero si ya lo miramos a nivel macroeconómico, significa entonces un incremento de precios de los valores de los productos importados, más el incremento de las tasas de interés, que ya un poco más pronto de lo que proyectábamos, ya se están ajustando a la decisión también de incrementar la tasa de política monetaria. Veremos muy probablemente entonces un incremento de la inflación. Lo que pasa es que va a estar, digámoslo así, insisto, un efecto combinado ahí, y que por lo tanto de repente lo vamos a resentir más en los meses de enero y febrero. Ahora, sí, yo quisiera aprovechar la oportunidad aquí para dar otra visión respecto a lo que acaba de mencionar Julio. En varios estudios que nosotros publicamos, hemos estado publicando en los últimos 2 años en la Universidad Nacional, respecto a este análisis, respecto a todo esto, es que, a ver, el Banco Central de Honduras y el gobierno le apostó a una política antiinflacionaria de tipo heterodoxa. O sea, se salió de la norma de lo que el resto de países estaba haciendo. Eso no significa que sea bueno o malo, sencillamente tomó una ruta. Y por lo tanto, parte de la estrategia de contener la depreciación del tipo de cambio era justamente parte de esas acciones, ¿verdad? Aunque el tipo de cambio, según todos estos cálculos, debería de ser mayor, el Banco Central lo contenía porque tenía suficientes reservas justamente para contener la inflación. Yo no sé si se recuerdan de que aquí estuvimos, ¿verdad? En TN5, etcétera, 2022, las estimaciones de la inflación eran de 15%, en 2023 de arriba del 10%, y estas medidas que tomó el banco, contención más el tema de subsidios, ¿verdad? Y otras acciones, hizo que la inflación fuese menor. Entonces, en aquel momento, esos fueron los resultados. Tuvimos una inflación menor, pero ya advertíamos, y como decimos siempre en economía, ¿verdad? Almuerzo gratis no hay. La cuenta alguien paga o en algún momento se tiene que pagar. Entonces, sabíamos que este momento iba a llegar. Era eventual, en el cual las reservas iban a comenzar a bajar. ¿Por qué? Porque las exportaciones no estaban incrementando, porque no estaba llegando mayor inversión extranjera directa, porque no estábamos transformando nuestro sistema productivo, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, eso iba a llegar. En aquel momento, en varios de los análisis que nosotros hicimos,
hacíamos, y era un llamado que hacíamos a las autoridades. De hecho, todavía a inicios de este año hicimos una última publicación, un último análisis que entregamos a personeros de gobierno y del sector privado, en el cual el llamado era, a ver, si el gobierno estaba haciendo estas acciones de contener la inflación, además el otro tema es mantener la TPM con el interés, y lo dijo aquí la presidenta del Banco Central en este mismo foro, con el interés de mantener los tipos de interés para que el empresariado hondureño no tuviese que experimentar lo que en otros países estaba sucediendo, ¿verdad? Tener que pagar mayores tasas de interés para sus inversiones. El problema de eso es que aquí hubo un problema, y es un problema histórico también, no solamente de este gobierno, es un problema de coordinación y articulación de la política económica. Esas medidas que eran propicias, había un ambiente para que se sentara el gobierno con el sector privado, con inversionistas extranjeros, y comiencen a decir, miren todo lo que nosotros estamos haciendo y las condiciones que estamos creando para que inviertan más. Y eso entonces hubiese acelerado. Todavía estamos a tiempo para hacerlo. Lo que pasa es que ahorita se acabó el margen. El margen se acabó, porque ya las reservas bajaron y entonces hay que intervenir. Hubo que subir la tasa de política monetaria. Posiblemente habrá que subirla todavía un poco más. El tipo de cambio tendrá que seguirse depreciando y entonces estamos perdiendo ese margen de posibilitar para que haya mayor crecimiento económico. Nosotros publicamos un estudio en el que decíamos, por ejemplo, que haciendo las acciones correctas deberíamos, aquí coyunturalmente, ¿verdad?, crecer 0.7 más. En 2022 pudimos haber crecido 4.5, 4.7, el año pasado arriba de 4%, este año podríamos estar creciendo arriba de 4%, pero aquí el gran mensaje es que, si bien es cierto el tema de independencia del Banco Central es importantísimo, pero nosotros ponemos como universidad aún más importante aún el tema de la coordinación de la política económica. Y cierro mi intervención con esto, Renato, una reflexión en la cual estábamos varios expertos el día de ayer y decíamos también, el otro gran problema que tenemos es que ya llevamos décadas en las cuales el tema de reforma, discusiones, leyes, está enfocado en cambios y en la dimensión política. La parte económica, el desarrollo económico, el crecimiento económico, los premios Nobel, ¿verdad? Su premio es por definir qué es lo que ha hecho que países se desarrollen y qué países no. Es a partir de que hemos olvidado, se ha dejado de convertir en la prioridad número uno la dimensión económica de nuestra economía. Me causa gracia que en todos los gobiernos se habla de simplificación administrativa y no termina de llegar la simplificación administrativa. Correcto. Una muestra de lo poco eficiente que somos. Ahora, yo le voy a dejar a Claudio Salgado para que me valore lo que estaba diciendo Roberto Lagos. Que yo le entendí a Roberto que dice que prácticamente hubo que hacer esta depreciación de menos de un centavo. ¿De cuánto es? Es que me cuesta leer esas milésimas de centavos. ¿De cuánto se está devolviendo? Pero en las últimas 2 semanas. De medio de un centavo. Sí. De la mitad de menos de un centavo. Si se ha llegado a esto... 12 centavos en el último mes y medio. Sí, 12 centavos. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Si es que la mayor depreciación ha sido en las 2 últimas semanas, correcto, previo a esta primera y segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No, lo que yo le quiero preguntar a Claudio es si se vio por factores internos y externos condicionado a esta depreciación de 12 centavos en las últimas semanas el gobierno, o justamente es para cumplir con ese acuerdo con el fondo en función de los cuántos millones que el fondo prestaría. 234. 234 millones de dólares, que es lo que deja entrever Roberto Lagos, que me parece, y coincido con Roberto, en que seguir bajando el nivel de reservas, sabiendo los pagos que tenemos que hacer de bonos soberanos, ¿cuánto tenemos que pagar? ¿Cuánto tenemos que pagar? Una barbaridad de dinero. Entonces, no sé, Claudio, si no tener respaldo en las reservas, porque ya hemos pagado deuda externa en este gobierno con reservas. Sí. Ya hemos pagado deuda externa con reservas. Un indicador clave, además de los meses de importación, es la capacidad que tiene el país de hacer frente a su deuda con las reservas que tiene. Entonces, desde esa perspectiva, es importante conservar el nivel de reservas. O sea, yo no quiero dramatizar. Se han perdido, ok, se han perdido.
está bien, estamos en 4, creo que estamos en 4, estábamos 4.3. 4.3. La meta, para mi gusto, debería ser 5. Muy alta, tiene un costo para toda la sociedad. Entonces, manejar un 5. Ahora, para no seguir perdiendo reservas, tiene que mover el tipo de cambio. Independientemente que lo diga el fondo, lo diga el Banco Mundial, ese es mi tema. O sea, es de buena economía proteger las reservas internacionales netas. De acuerdo. Ok, entonces la pregunta mía es, si no es un riesgo mantenerlas en 3.5 meses de importaciones, sabiendo el montón de compromisos que tiene el país y sabiendo que no estamos produciendo para traer dólares y exportar para traer dólares. ¿Qué tal si la respuesta viene después de la pausa comercial? Don Claudio Salgado. No se habló de los puntos que mencionan los premios Nobel, ejemplo, que la democracia no es una panacea. No, es que yo solo lo di como contexto, don Ismael. El programa no iba a ser sobre eso, pero de repente usted tiene razón, nos despierta el interés de hacer un programa justamente del pensamiento de los Nobel de Economía de este año. Así que le agradezco su recordatorio. Leonela Fabiola, el fracaso es por la incapacidad del gobierno de generar verdaderas políticas de Estado. Asimismo, la debilidad institucional y la contaminación política en los niveles técnicos gubernamentales. Esto genera corrupción y por ende pobreza. Y un último mensaje de Rolando, para empezar, el problema no solo acá, en toda Latinoamérica, es que el sistema de educación no está enseñando lo que debería. Para poder lograr que nuestros países sean más productivos y atractivos para la inversión, por ejemplo, no es posible que aún sigan preguntando esto. Y si usted ha escuchado el término productividad esta mañana, yo lo he escuchado como 5 veces el término productividad. Productividad es producir más. Esa es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados. Eso es productividad. La cantidad o la relación entre la cantidad de productos obtenidos por un sistema productivo y los recursos utilizados. Eso es productividad. Viene don Claudio Salgado. Ya viene don Claudio Salgado. Tengo aquí a la empresaria Nicole Marder del Consejo Nacional de Turismo o... Cámara Nacional. Cámara Nacional de Turismo, Canatur. Claro. ¿Cómo no recordar a Nicole Marder? Nicole, buenos días, bienvenida. Tú tienes un mensaje hoy para los hondureños. Así Gracias, que adelante. Renato. Sí, así es. Bueno, estamos muy entusiasmados. Ya mañana comenzamos con la 11ª edición de el Congreso Nacional de Turismo y Feria de Proveedores. Así que queremos hacer una cordial invitación a todo el gremio turístico, todos los empresarios, estudiantes y profesionales de este sector tan importante de la economía, para que puedan venir a acompañarnos. Tenemos varios conferencistas que vienen de República Dominicana, México, Estados Unidos, Costa Rica, que nos van a estar de Colombia, también tenemos 2 participantes. Vamos a estar viendo temas importantes, por ejemplo, el verdadero desarrollo turístico sostenible del país, la oportunidad para las comunidades para desarrollarse a través del turismo y, por supuesto, un tema importantísimo que es la inteligencia artificial y cómo esto viene a cambiar no solo la forma de hacer negocio, pero también de disfrutar el turismo. Así que temas importantísimos, una gran feria de proveedores también, invitados todos aquí en el Hotel Honduras Maya a partir de las 8 de la mañana. Pueden hacer sus compras de boletos en eticket.hn. ¿Solo este jueves o son varios días, Nicole? Jueves y viernes. Jueves y viernes. 17 y 18, empezamos mañana a las 8 de la mañana ya con diferentes, bueno, con la inauguración y con todas las conferencias y la feria de proveedores que va a estar muy buena. Nicole es una empresaria dinámica de este rubro del turismo, es empresaria, así que nos agrada de nuevo que esté Nicole ahí en Canatur, dinamizando, impulsando estos proyectos, porque este es un gran rubro para Honduras que tenemos que modernizarlo, tenemos que sacarle provecho ante las bellezas que tiene nuestro país, capacitar nuestros recursos. Lo necesitamos con urgencia, capacitar todos nuestros recursos dedicados al rubro, ¿sí? Sí, claro. Y ella es una empresaria dinámica, y qué bueno que se reinserte de nuevo. Gracias, Nicole, que esté bien. Gracias, Renato. Muy bien. Don Claudio Salgado,
y las valoraciones en la recta final de Frente a Frente sobre estas temáticas abordadas. Bueno, Claudio. Renato, usted me hizo una pregunta de por qué ahora Banco Central ha acelerado, si es por recomendación del Fondo Monetario o por qué. Sí. Mire, yo le debo decir que lo que yo entiendo que Banco Central ha visto que el riesgo inflacionario ha disminuido. Entonces ahora sí se puede deslizar un poco más la moneda para proteger las reservas y mejorar la competitividad. Entonces no es por una recomendación del Fondo Monetario Internacional. Lo otro que se señalaba es que el libre mercado, la apertura comercial, pero yo quiero señalarles que las economías avanzadas ahora están retrocediendo. A nosotros nos obligaron a abrir nuestra economía, pero ellas están retrocediendo y ahora están buscando el proteccionismo de su economía, y eso es dañino para todos. Finalmente, lo otro también que quiero señalar es que el nivel de reservas internacionales ha disminuido. O sea, Honduras siempre tuvo un nivel más o menos de entre 4 meses de importaciones, es lo que tuvo históricamente. Se ve esa caída porque durante la pandemia se estancó toda la actividad económica y llegamos a tener 8.000 millones de dólares, equivalente a más de 7 Casi meses, los 8 meses sí. de importaciones, pero porque la actividad económica se paralizó. Entonces, eso hizo que acumuláramos reservas internacionales, no se compraba combustible, no había importaciones, entonces por eso se tuvo ese nivel alto de importaciones. No fue porque entraban más dólares producto de la productividad ni nada. No, no fue porque se paralizó, la actividad económica, claro. Sí. Entonces, me parece a mí que señalar eso... No, pero es oportuno, que lo diga. Históricamente, Honduras ha mantenido 4.5 meses de importaciones. Eso ha sido la tendencia estructural. La otra parte es que el objetivo fundamental del Banco Central, si usted lo quiere medir la gestión de un Banco Central, y por eso trabajan todos los funcionarios del Banco Central, es por el control interno y externo de la moneda, que en palabras muy sencillas es el control de la inflación. Sí. Y Honduras alcanzó 9.8 en la crisis más fuerte a nivel mundial de 9.8 en el 2022. El año pasado tuvo 5.18. Y para este año, a septiembre, estamos 4.49 y la tendencia es que se baje y se mantenga entre 4 a 4.5%. Entonces, estamos de acuerdo que por eso ahora el Banco Central ha incrementado un poco más la devaluación del lempira con relación al dólar. Memo, ¿por qué te imaginaste ese escenario para diciembre inclusive de 25.50 que según Claudio es mucho? Por los movimientos del precio, el tipo de cambio, el precio base, que es el que determina. Y yo sí sostengo que pudiera estar ahí, lo cual no es nada escandaloso. Si uno lo mide interanualmente, yo estimo que va a andar en alrededor de 1.86 la depreciación de la moneda. Ahora, yo vuelvo con la pregunta que usted hizo, ¿y cómo hacemos para resolver los problemas del país? Porque, como dice, venimos de fracaso en fracaso. He estado comunicando mucha gente conmigo. Armando Eusebio, al que yo le tengo mucho respeto y que anda en prospectiva, viendo los grandes cambios que se están dando a nivel mundial. Yo creo que Honduras puede entrar, no es un sueño, pero hay que adoptar las medidas necesarias. El tipo de cambio es uno de ellos, no es el más importante, va por la innovación tecnológica. Claro, hay que tener los precios adecuados, hay que formar a nuestra gente, hay que transformar el sistema productivo. Eso se puede lograr con un nivel de discusión. A mí me gusta mucho el tono que expresa Ricardo. Claro, está desde la universidad, lo veo una perspectiva tal vez más clara, menos confrontativa. Lo felicito, lo respeto mucho por eso. Eso es lo que ocupamos, consensos, cohesión social, para definir la Honduras que queremos de aquí hacia adelante. Para contradecir lo que dice Harari, que no va a haber Honduras en 2050. ¿Cómo nos enfocamos? Son tiempos de inteligencia artificial y ya muchas cosas andan, no hay que verlas tan largos, pero hay que hacer enormes cambios. No podemos seguir con esta visión polarizante. Podemos tener divergencias en lo político, en la visión, pero al final del día todos buscamos el bienestar. Sí, pero mira, a mí me parece que es bueno que existan Ricardo Matamoros. A mí me parece que es bueno que existan Roberto Lagos. Sí, somos amigos. Sí, que hacen contrapesos, sin descalificar, sin ofender, pero claro, hacen contrapesos. No, ha sido un buen programa, pero sí, me parece, ya no miraba, porque a veces acá muchos se vienen a gritar y no, a mí me ha gustado mucho el programa.
y es buena esa divergencia, pero esa divergencia nos debe de conducir a algo, ¿verdad? Sí, claro. Y en este caso, la política cambiaria es un instrumento normal, no nos debe de asustar. Hoy se está depreciando, pero van a haber momentos que se podrá apreciar. Es bueno que hayan Memo Matamoros, que hayan Claudio Salgado, que hayan Julio Raudales. Roberto, tienes unos 45 segundos para despedirte, aunque no terminamos. Me decía, solo permíteme, Roberto. Yo sé que esta es mi última participación ya. Quiero enfatizar a los inversionistas, a los depositantes, a la población hondureña, que no ha habido ni habrá una devaluación abrupta de la moneda. Hay que llevar tranquilidad a la población. Ok, gracias, Claudio. Roberto. Sí, pero solo como contraargumento, a quien le compete dar certidumbre y certeza a las autoridades monetarias, no a personas externas, ¿verdad?, que dicen no va a haber una devaluación abrupta. Quien tiene que dar las metas, tanto de inflación, tanto de deslizamiento, son las autoridades. Y el problema es que desde el gobierno miramos múltiples interlocutores, ¿verdad? Yo miraba el otro día el caso de Argentina, y esto para ponerlo como referencia, don Renato. Le preguntaron a Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger, graduado del MIT, el encargado de la reforma. Le preguntaron, díganos, ¿cuándo se abre el cepo cambiario? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Sturzenegger? En este momento en el gabinete hay un único interlocutor, y ese interlocutor se llama Caputo, ¿verdad? Entonces, eso le brinda seriedad. ¿Sabe por qué? Porque permite el tema, como lo decía Guillermo, el tema de las expectativas es clave. ¿Quién está brindando las expectativas a la población? ¿Verdad? Debe ser la persona con más credibilidad, con más consistencia, y que es el encargado de que lleva la política económica del país. Pero en Honduras vemos una distorsión. Cuando de repente sale la presidenta del Banco Central, después sale el presidente de la Comisión, después sale el vicepresidente del Congreso. Entonces miramos multiplicidad de temas. Y sobre el punto final, es totalmente de acuerdo con Guillermo en el punto de que la política monetaria es un instrumento más, pero reconociendo los riesgos que tiene de aplicarlo en momentos tardíos, ¿verdad? Reconociendo ese tema. Entonces, si la política monetaria es bien aplicada, se convierte en un instrumento más que da mucha seriedad, y yo estoy de acuerdo que tenemos que ver hacia el frente. Sin embargo, tenemos que aprender de las experiencias negativas de atrás. Gracias, Roberto. Gracias a todos. Don Ricardo, don Julio, don Claudio, don Memo, don Roberto Lagos, muchas gracias. Me parece que fue un programa muy educado, con algunos disensos, pero bien hechito. Me ha gustado el programa de hoy. Los felicito. Muchas gracias a todos ustedes también. Buenos días.